Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y sobre todo bienvenidos al tercer episodio de esta serie que he dado de llamar Mercado y Suma Cero, que no sé cuánto se prolongará en el tiempo ni con qué frecuencia iré publicando, pero aquí está pendiente. Y hoy vamos a remontarnos atrás en la historia. Vamos a ver lo que algunos llaman esa apropiación primigenia que dio origen a la acumulación de capital, que a su vez dio origen al capitalismo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, en la Gran Bretaña. Y para ello vamos a servirnos de una extensa cita que he sacado de un blog que simpatiza con un tipo de economía o de movimiento económico peculiar, que es el distributismo. No voy a extenderme en lo que es el distributismo, pero Básicamente, una de las cosas que pregoniza es el mantenimiento de la propiedad. Sí, señores, de la propiedad privada en manos de la gente. Sostienen, y creo que en eso tienen razón, que el capitalismo acaba con la propiedad. A más capitalismo, menos propietarios. Y aquí esto parece en consonancia con aquello, no tendrás nada y serás feliz. Bueno, no voy a entrar por ahí. Sencillamente deciros que de ahí he sacado el artículo que vamos a leer, que a su vez es un comentario sobre un artículo de un autor marxista. Los distributistas no son marxistas, ni son una especie de comunistas que rezan el Padre Nuestro, como algunos dicen o piensan, porque entre otras cosas creen en la propiedad privada, en la propiedad, sencillamente. Pero bueno, quizás otro día hable del distributismo. Ahora vamos al artículo, ¿de acuerdo? La página donde lo he sacado, ahora la veréis, os la voy a mostrar. Bueno, la página se llama Liga Distributista, así se titula, ligadistributista.blogspot.com. En fin, se podía haber currado un poquito más el nombre, pero pone aquí abajo distributismo, sociedad y economía según el orden natural y cristiano. Y de ahí, concretamente, vamos a fijarnos en un artículo que está fechado en el viernes 6 de junio de 2014, que se titula Los Juegos del Hambre y la creación del capitalismo. Pues ya, sin más preámbulos, vamos a ello. Los Juegos del Hambre y la creación del capitalismo. Lo que dice este artículo a modo de reseña de un nuevo libro es importantísimo. No miren quién lo dice, es una web marxista, sino lo que dice. Desde un punto de vista diametralmente opuesto, autores liberales dicen exactamente lo mismo, claro que justificando todo esto. Y, curiosidades de la vida, también autores más progres, como los autores de Why Nations Fail, Acemoglu y Robinson, Why Nations Fail es por qué fallan las naciones, o por qué fracasan las naciones, si se ha traducido, esto lo digo yo, no lo estoy leyendo, que llegan a dedicar capítulos enteros a cómo el capitalismo naciente expulsó violentamente al campesinado y la población rural para volcarlos al mercado del salariado como mano de obra barata y hacinarlos en las ciudades en pocilgas inhumanas. Bueno, aquí ya entran directamente en el artículo. Dice, la invención del capitalismo. De cómo un campesinado autosuficiente fue arrastrado hacia la esclavitud asalariada industrial, por Yasha Levine. Y empieza con una cita de Arthur Young de 1771, que dice así: todos, excepto los idiotas, saben que las clases bajas deben ser mantenidas en la miseria o nunca serán industriosas. Y ahora ya empieza. Dice así: el conocimiento económico vulgar dice que el capitalismo es sinónimo de libertad y sociedad libre. ¿Correcto? Bueno, si alguna vez sospechó que la lógica de esto no cierra, entonces le recomiendo que revise un libro titulado La invención del capitalismo, The Invention of Capitalism, escrito por un economista e historiador llamado Michael Perelman, que se encuentra exiliado en Chico State, una pequeña universidad rural en California, debido a su falta de cariño hacia el mercado libre. Y Perelman ha dedicado su tiempo en el exilio para un muy buen uso, excavando en la obra y la correspondencia de Adam Smith y sus contemporáneos para escribir una historia de la creación del capitalismo que va más allá de los cuentos de hadas superficiales sobre la riqueza de las naciones
y se dirige a las fuentes, permitiéndole leer a los primitivos capitalistas, economistas, filósofos, clérigos y estadistas en sus propias palabras. Y no son lindas. Algo que los registros históricos dejan perfectamente en claro es que Adam Smith y sus amigos de laissez-faire eran un grupo de criptoestatistas que necesitaban de políticas brutales del gobierno para convertir al orgulloso campesinado inglés en una dócil fuerza de trabajo capitalista que aceptara la esclavitud asalariada. Francis Hutchinson, de quien Adam Smith aprendió todo sobre las virtudes de la libertad natural, escribió, empieza la cita: «Es la principalísima intención de las leyes civiles endurecer, mediante políticas penales, las leyes de la naturaleza. El populacho necesita ser instruido y forzado por la ley acerca de los mejores métodos para manejar sus asuntos y ejercitar las artes mecánicas». Fin de la cita. Sí, a pesar de lo que le hayan enseñado, la transición hacia la sociedad capitalista no se dio natural o tranquilamente. Verá, el campesinado inglés no estaba dispuesto a renunciar a su modo de vida rural y comunal, dejar sus tierras e ir a trabajar por salarios por debajo del nivel de subsistencia, en fábricas sucias y peligrosas, levantadas por una nueva clase de ricos capitalistas terratenientes, y tenían sus buenas razones. Según las estimaciones del propio Adam Smith acerca de los salarios industriales de su tiempo en Escocia, un obrero debía trabajar más de 3 días enteros para poder comprar un par de zapatos hechos industrialmente, cuando podrían haber hecho sus propios zapatones tradicionales con el cuero de sus propios animales en cuestión de horas y pasar el resto del tiempo tomando cerveza. No había mucho que decidir, ¿no? Pero para que el capitalismo funcionara, los capitalistas necesitaban de un depósito de trabajo barato y productivo. ¿Qué hacer entonces? Llamar a las fuerzas del orden. Enfrentados a un campesinado que no estaba dispuesto a desempeñar el papel de esclavo, filósofos, economistas, políticos, moralistas y grandes empresarios comenzaron a exigir la intervención del Estado. Con el tiempo lograron que se sancionara una serie de leyes y normas designadas para empujar a los campesinos fuera de lo viejo y soltarlos en lo nuevo, destruyendo sus formas tradicionales de vida autosuficiente. Abrimos otra vez las comillas de una cita, allá va. Los actos brutales realizados con el fin de despojar a la mayoría de la población de sus medios de autosuficiencia parecen completamente ajenos a la reputación de laissez-faire de la economía política clásica, escribe Perelman. Y vuelve a otra cita. En realidad, el despojo de la mayoría de productores a pequeña escala y la construcción del liberalismo están íntimamente conectados, tanto que Marx, o al menos sus divulgadores, llamaron a esta expropiación de las masas acumulación primitiva. Y fin de la cita. Perelman subraya las muy distintas políticas por medio de las cuales los campesinos eran forzados a abandonar la tierra, desde la imposición de las llamadas leyes del venado, que prohibían a los campesinos cazar, hasta la destrucción de la productividad campesina, al subdividir las tierras comunales en terrenos mínimos. Pero por lejos, las partes más interesantes del libro son cuando podemos leer a los colegas protocapitalistas de Adam Smith quejarse de la independencia y confort de los campesinos, no permitiendo su apropiada explotación, y las formas en que se las ingeniaron para forzarlos a aceptar una forma de esclavitud asalariada. Este panfleto, por ejemplo, captura la actitud general del grupo hacia los campesinos autosuficientes y exitosos. 2 puntos y viene una cita. La posesión de una vaca o 2, con un cerdo y unos pocos gansos, naturalmente agradan al campesino. Paseando su ganado, éste adquiere el hábito de la indolencia. Un cuarto, medio y ocasionalmente todo un día se pierden imperceptiblemente. El día laboral se hace desagradable. Su aversión se incrementa con la indulgencia y al final la venta de un ternero o de un cerdo logran los medios para agregar la falta de moderación a la vagancia. Otro panfleto agregaba 2 puntos y viene una cita.
No puedo concebir una mayor maldición para el pueblo que ser arrojado a un terreno donde la producción de comida y otros medios de subsistencia son, en gran medida, espontáneos, y donde el clima requiera o admita pocos cuidados en la ropa y en la vivienda. Fin de la cita. John Bellers, un filántropo cuáquero y pensador económico, vio en los campesinos independientes el gran impedimento para el plan de forzar a las gentes a meterse en fábricas prisiones, en las que vivirían, trabajarían y arrojarían ganancias del 45% a sus dueños aristocráticos. Otra cita. Los bosques y las tierras de labranza comunales hacen de los pobres que están en ellos algo así como los indios, siendo un impedimento para la industria y la cría de la vagancia y la insolencia. Cerramos comillas y acaba la cita. Daniel Defoe, el novelista y comerciante, notaba que en las tierras altas escocesas la gente tiene demasiadas provisiones. El venado abunda y en todas las estaciones jóvenes y adultos los matan con sus armas donde los encuentran. Para el botánico Thomas Pennant, esta autosuficiencia estaba arruinando a la población productiva. Abrimos otra cita. Los modos de los Highlanders nativos pueden resumirse en estas palabras: indolentes en un alto grado, a menos de que sean convocados a la guerra o animados por las fiestas. Fin de la cita. Si tener el estómago lleno y la propiedad de tierras productivas era el problema, entonces la solución pasaba por expoliar a estas muchedumbres vagas e informes, dejándolas sin tierras y haciéndolos pasar hambre. Arthur Young, un escritor popular y pensador económico respetado por John Stuart Mill, escribió en 1771: todos, excepto los idiotas, saben que las clases bajas deben ser mantenidas en la miseria o nunca serán industriosas. Sir William Temple, político y patrón de Jonathan Swift, estaba de acuerdo y sugería la creación de altos impuestos a la comida que impidieran una vida de desidia y disipación en las clases obreras. Temple también recomendaba que ya desde los 4 años los niños trabajasen en las fábricas, agregando: gracias a esto esperamos la crianza de una generación que estará tan acostumbrada al empleo constante que se les hará agradable y entretenido trabajar. Pero algunos pensaban que un niño de 4 ya era demasiado viejo. Según Perelman, John Locke, con frecuencia recordado como un filósofo de la libertad, exigía comenzar la vida laboral a la edad de 3. El trabajo infantil también entusiasmaba a Defoe, quien se regodeaba pensando que los niños de 4 o 5 años pudiesen también ganar su propio sustento. Pero nos estamos yendo del tema. También David Hume, el gran humanista, creía que la pobreza y el hambre eran experiencias positivas para las clases bajas y culpaba a la pobreza de Francia de ser el fruto de su clima templado y suelo fértil. Cita: puesto que siempre se observa que en años de escasez, aunque ésta no sea extrema, los pobres trabajan más y en realidad viven así mejor. Cerramos la cita. El reverendo Joseph Townsend creía que restringir el acceso a la comida era una buena medida. Y cita: la represión legal directa de los vagos requiere demasiados problemas, violencia y ruido. Mientras que el hambre no solo es una forma de presión pacífica, silenciosa y persistente, sino también la forma más natural para motivar la industriosidad, provocando el más poderoso esfuerzo. El hambre, que forja los animales más fieros, les enseñará decencia y civilidad, obediencia y subyugación a los hombres más brutales, obstinados y perversos. Fin de la cita. Patrick Colquhoun, creo que se pronuncia así, un comerciante que fundó la primera policía preventiva para evitar que los obreros portuarios hurtaran mercaderías y se contentaran con sus míseros salarios, nos da la explicación quizá más lúcida y acerca de cómo el hambre y la pobreza se correlacionan con la productividad y la creación de riqueza. Otra vez 2 puntos y empezamos otra cita. La pobreza es el estado y la condición de la sociedad en que el individuo no puede acumular trabajo o, en otras palabras, no tiene propiedad o medios de subsistencia, sino los que se derivan del ejercicio constante en la vida de la industria en sus ocupaciones diversas. Por lo tanto, la pobreza es el ingrediente más extremadamente necesario
o indispensable de la sociedad, sin el cual las naciones y comunidades no podrían existir civilizadamente. Es la herencia del hombre. Es la fuente de la riqueza, dado que sin pobreza no podría haber trabajo, no habría lujos, ni refinamientos, ni confort, ni posesiones para quienes gozasen de la riqueza. Fin de la cita. El resumen de Calhoun es tan explícito que merece ser repetido, puesto que lo que fue cierto para los campesinos ingleses tal vez es cierto también para nosotros. 2 puntos otra vez. La pobreza es el ingrediente más extremadamente necesario o indispensable de la sociedad. Es la fuente de la riqueza, dado que sin pobreza no podría haber trabajo, no habría lujos, ni refinamientos, ni confort, ni posesiones para quienes gozasen de la riqueza. Ahí queda lo dicho, lo ha repetido el autor de este artículo, Yasha Levin, y hasta aquí esta extensa lectura de este artículo. Espero que no haberos abrumado con tan larga cita, leyendo tanto rato, pero creo que ha sido interesante. Y ya os he dicho de dónde he sacado la cita. Es de honradez intelectual decirlo, no me lo he ganado yo con eso de mi frente, me la he encontrado hecha. Bueno, sí, el hecho de buscarlo ahí tiene algo de esfuerzo. Pero a su vez esta página también es honesta y dice cuál es la fuente primigenia. Vamos a verla para evitar suspicacias y para que veamos de cuál es la fuente originaria. Vamos. Y así tenemos como al pie mismo del título de este artículo en el blog, hay un enlace por el nombre de autor, Yasha Levin, que nos lleva a una página en perfecto inglés que aquí la tenéis, filmsforaction.org. Intuyo que será una página de bastante tendencia marxista, no he profundizado más, sencillamente he ido a la fuente. Vemos esta foto tan expresiva de estos niños aquí explotados laboralmente, con la cara sucia, una imagen clásica del capitalismo de principios del siglo XX y finales del XIX, de todo el XIX. Las mismas citas en imperfecto inglés, ¿vale? Ya sabéis de dónde ha salido esta cita, que a su vez yo he citado de otro sitio. Dicho esto, pues vámonos a analizar alguno de los conceptos que se ven en este texto. Hay que decir que este texto viene como anillo al dedo al título de la serie, de Capitalismo y Suma Cero, ¿verdad? Mercado y Suma Cero, siempre lo cambio el título. Porque los teóricos más furibundos del capitalismo, del liberalismo económico más exacerbado, dicen que la economía no es un juego de suma cero, que ganan los dos y se deja al mercado libremente, etcétera, etcétera. Aquí vemos como que no, que hay unos que pierden claramente. Y otra cosa importante es ver cómo el capitalismo, el liberalismo económico necesita del Estado. ¿Para qué? Para imponer leyes que obligan a la gente a ser más productiva y a dejar de ser vagos y maleantes. Y esto nos lleva a una apreciación. Esto nace en un entorno moral que vamos a llamarle puritano, que tiene su máxima expresión en aquello de la moral victoriana, ¿verdad? El vicio se persigue estatalmente, pero para llenarse el bolsillo. ¿Os dais cuenta? La gente es vaga, no trabaja lo suficiente, no produce lo suficiente. Se conforma con 4 cosillas y a vivir la vida, ¿verdad? Vamos a obligarlas a ser virtuosos y de paso nos llenamos el bolsillo. Una moral burguesa que Max Weber asocia con el calvinismo, con el espíritu del protestantismo y el nacimiento del capitalismo, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calvinismo, establecía una cosa tan inhumana como la predestinación. Da lo mismo lo que hagas. O te vas al cielo o te vas al infierno. Y ya aquí en la tierra, y en esto entronca con el Antiguo Testamento, pero con el Antiguo Testamento en su fase más arcaica, si te va bien en la vida, pues es que eres un elegido de Dios. Y si no, algo habrás hecho. ¿Os acordáis? Si no sois muy de leer la Biblia, os lo digo yo, hay un libro que se llama El libro de Job.
Job es un tipo al que la vida le va muy bien. Es un cuento, ¿no? Un cuento moral, por decirlo de alguna manera. Y trata el gran misterio de cómo gente siendo justa, pues tiene desgracias, y otros que, bueno, que hacen lo que les da la gana, pues viven tan panchos. Y es la historia de un hombre que lo tiene todo y es un gran servidor de Dios. Pues tiene familia, tiene ganados, tiene abundantes hijos, que en aquellos tiempos era una bendición y hasta hace 4 días era una bendición para todo el mundo. Ahora nos dicen desde arriba que no. Pero claro, Van der Leyen, que es una de las que apoyan estas cosas, tiene 7 hijos, porque es la ley del embudo. Bueno, consejitos doy que para mí no quiero. O sea, la plebe, por favor, que restringa el número de hijos, que sobráis. Nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Bueno, en fin, da lo mismo. A lo que vamos. Pues eso, tenía todo lo que se puede considerar como elementos de una vida plena y, en fin, gozaba del favor. Y ya por último alguno me dirá, pero hombre, al final las cosas vuelven a su cauce. En la Inglaterra actual, bueno, en el mundo capitalista actual, los países capitalistas tratan bien a su gente. Bueno, habría que verlo. Habría que ver qué pasa si te pones enfermo en Estados Unidos, por ejemplo. Pero vamos al caso de Inglaterra. En algún momento consiguió un cierto desarrollo humano y social, digamos que bastante aceptable. Aunque siempre ha habido clasismo, etcétera, etcétera. Hoy ya no. Entonces, no es un juego de suma cero, todos ganan, ellos han ganado, la población ha ganado, etcétera, etcétera. Y si nos vamos fuera de Gran Bretaña, pues otros países que han adquirido este modo de producción capitalista, pues también han prosperado, ¿no? Y tienen seguridad social y estas cosas. Bueno, rectificando un poquito. Lo de la suma cero no cuela. Pues vámonos al caso de la Gran Bretaña con sus colonias. Resulta que los explotadores dejan de ser los propios británicos cuando ya han sido suficientemente exprimidos, se dan cuenta de que sale a cuenta exprimir a los pobres indios, a los pobres sudafricanos, o el caso más reciente de Francia, que hemos descubierto que tiene una política social más que referencial, pero sin embargo, pues tiene a niños trabajando en las minas de Francia no, con intermediario, el gobierno títere de turno, para que la metrópoli, la antigua metrópoli, que dicen que ya no es, pues pueda vivir con una energía nuclear pues de un precio aceptable, porque el combustible sale a precio de coste, porque la mano de obra prácticamente tiene un coste residual. ¿Os dais cuenta? Como alguien paga el desarrollo de otros, como el capitalismo no sale gratis, como no es de suma cero. Y entonces vendrán los puristas y dirán, Francia no es capital, no es liberal en lo económico, porque mantiene. La Gran Bretaña de aquella época del inicio del capitalismo tampoco era liberal. Empezó a difundir estas ideas del libre cambio cuando ya había tenido una cierta potencia económica, conseguida gracias a que antes había mantenido aranceles fortísimos a la importación de lanas y de primeramente de lanas y luego también de prendas elaboradas de otros sitios, como por ejemplo Holanda, que no le iba a zaga en estos temas tampoco. Y cuando ya tengo toda una empresa, una industria bien montada, con la gente pues impelida a ir a las fábricas, mano de obra barata propia, pues entonces me puedo dedicar a predicar el librecambismo en el mundo. Es la trampa mortal del librecambismo. Y siempre nos pondrán, pero ejemplos más actuales. Corea del Sur, un ejemplo, en los años 60 tenía una renta per cápita pues a nivel africano y ahora se desarrolló a base de planes quinquenales, como en la Unión Soviética. Siempre el desarrollo de las industrias capitalistas requiere del Estado. Este es el mensaje. Y bueno, hasta aquí la chapa que os he dado. Postdata. Lo que he dicho en este capítulo no significa que uno sea socialista, ni comunista, ni nada que se le parezca, porque en primer lugar estamos a favor de la propiedad privada. Hablo por mí mismo.
En segundo lugar, el socialismo o el comunismo, haremos ese distingo, son formas de capitalismo de Estado. Y eso lo analizaremos en próximos capítulos. En fin, hasta pronto, espero que os haya gustado.